¿Qué pasa, gente? Terremoto Kylian Mbappé en el Real Madrid. El francés no va a llegar a la semifinal del próximo jueves en Arabia contra el Atlético de Madrid. El club mete el bisturí en la sección médica, trae de vuelta al doctor de Florentino y mientras Gonzalo García, qué delantero, vaya killer, la cantera sacando pecho. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para empezar la semana comentando y analizando una noticia muy de última hora, la dábamos al borde de la medianoche en The Athletic. Kylian Mbappé no se espera que llegue al partido del próximo jueves contra el Atlético de Madrid en Arabia Saudí. Sabéis que es la semifinal de la Supercopa de España, segundo partido de la temporada contra el Atlético, los de Simeone, que ganaron 5-2 en el primer careo del curso, en el Metropolitano, uno de los momentos más bajos de la temporada y seguramente un aviso de que las cosas no iban tan bien como se esperaba con el nuevo proyecto de Xabi Alonso. Un nuevo proyecto que ahora parece que empieza a coger algo de aire y luego vamos con eso, pero que va a perder para un duelo clave, para una final, aunque sea una semifinal, va a tener aroma a final en Arabia Saudí porque Kylian Mbappé no llega. Sabéis que tiene un problema en la rodilla, así lo comunicó oficialmente el Real Madrid el 31 de diciembre. Ya es significativo que el club publicara un parte médico en ese momento, sobre todo porque, como contamos en The Athletic, las molestias, los problemas de Kylian Mbappé en esa rodilla izquierda venían de antes, incluso de semanas. Había estado jugando con ese dolor y finalmente tuvo que parar. El club lo descartó de primeras para el primer partido del año contra el Betis, lo cual ya podía ser un problema, pero no lo descartaba para la Supercopa. De hecho, Xabi Alonso ayer en rueda de prensa decía que no estaba descartado, pero nuestra información es que a la semifinal no llega y que no está nada claro que pueda estar disponible para la final. Es una pérdida muy grande. Ayer me sorprendió y ahora cuando me he despertado ver muchos tweets respondiendo a la noticia que dimos a la medianoche celebrando, o sea, no diciendo, haciendo un análisis a lo mejor, que luego iré yo con eso más frío, más futbolístico, de oye, pues mira, el Madrid sin Mbappé puede tener esto, lo otro, no, celebrando la baja de Kylian Mbappé. El Real Madrid está perdiendo sin el francés 29 goles y 5 asistencias este curso desde agosto, que son números muy importantes y no deja de ser evidentemente un problema para Xabi Alonso. Y no solo un problema para Xabi Alonso, sino un problema y un síntoma clave, yo creo que definitivo, para el mal estado del club en cuanto a lesiones. Otra de las noticias es que Niko Mijic, el que fuera jefe de los servicios médicos en la etapa de Ancelotti y hasta finales de 2023, ha vuelto, lo ha recuperado el club, lo ha recuperado Florentino Pérez al día a día de Valdebebas. Mijic es un hombre de máxima confianza del presidente, de Florentino Pérez, un doctor con un prestigio y un bagaje internacional brutales, pero que a finales de 2023, cuando ya había bastantes lesiones, cuando hubo una serie de roces con diferentes jugadores, también con parte del staff, se le puso a un lado, se le redujo a un segundo plano, teniendo menos incidencia en el día a día. Nunca se ha ido del club. Mijic siempre ha estado vinculado como asesor de una forma u otra, no solo al club, sino a su presidente, Florentino Pérez, y ahora la entidad está otra vez muy preocupada por las lesiones. No está Pintus, al que mataba mucha gente, ha cambiado también el entrenador, esa guerra que hubo un poco o esas discrepancias del año pasado, bueno, pues se ha visto que no era culpa de Pintus, o que por lo menos ha cambiado el preparador físico, han cambiado los métodos y sigue habiendo un problema muy parecido. Por eso, la primera medida que está tomando el Real Madrid es la vuelta de Mijic. De momento no constan más cambios. Llegó el sábado a Valdebebas, se presentó con un puesto fue presentado con un puesto algo así como de jefe de salud y de performance, muy parecido al nuevo cargo de Pintus, por cierto, del Real Madrid, y en las próximas fechas pues se sabrá más de a qué afecta en el día a día y cómo va a gestionar esto el club, pero detonante el que el club haya visto que su gran estrella, su jugador de 29 goles y 5 asistencias desde agosto, no está por una lesión en un partido tan importante como el del Atlético, y a saber en una hipotética final
contra el Barcelona, contra el Athletic Club en Arabia, pues ha sido un golpe definitivo para decir qué está pasando, cómo se están gestionando aquí, por qué hay tantas lesiones y tan mala gestión. Yo creo que detrás de esto lo que hay es una urgencia muy grande. Xabi Alonso ha sido egoísta porque tenía que serlo, porque sabía que se jugaba el puesto, porque sabía que, bueno, que en los medios estaba publicando que si tenía un ultimátum, que incluso ganando, cosa que no ocurrió, podía caerse, podía no seguir como entrenador del Real Madrid, y tiró por el jugador que más determinante estaba siendo, que es Kylian Mbappé. De ahí al extremo de que no pudiera rotar por el récord ante el Talavera o que no quisiera, pues a mí me parece un error bastante grave y se está pagando. Pero es que el Real Madrid, sobre todo en diciembre, ahora parece que ha cambiado un poco la cosa, ha estado viviendo al día a día. Ahora suma 4 victorias seguidas y a ver qué pasa en la Supercopa. Una Supercopa para la que se perfila como titular Gonzalo García. ¡Ay, Gonzalo García! ¡Qué delantero ha salido de la cantera! Brutal. Lo de Gonzalo ayer fue brutal, hat-trick, de estos que se suele decir perfecto, de cabeza, con la izquierda y con la derecha, encima con la izquierda de tacón, y para mí lo que deja, el rastro que dejan los 3 goles es, primero, un éxito con asterisco de Xabi Alonso y luego una reivindicación de Gonzalo, de un jugador que está trabajando muy bien en Valdebebas, que aprovecha las oportunidades, que es súper trabajador, que es súper educado y que es un delantero, de profesión delantero. Es decir, si veis los 3 goles, el desmarque, por favor, miraos el desmarque que hace, el movimiento que hace en el área para aprovechar la asistencia de Rodrigo Goes, que por cierto lleva 2 goles y 4 asistencias en los últimos 5 partidos, es decir, ha intervenido menos en el del Talavera, primera ronda de Copa, en los últimos partidos tanto de Liga como de Champions contra el City, ha marcado o asistido, reivindicación y recuperando el nivel el Rayo, a ver si sigue así en esta buena dinámica, porque además el ataque con esos ya 15 partidos de Vinicius sin marcar gol, pues está siendo preocupante. Ayer de nuevo pitado, para mí ayer no lo merecía, creo que tuvo buena actitud, creo que fue clave en ir tumbando al Betis, pero bueno, también son 15 partidos sin gol y tiene que apretar porque no son datos admisibles para un atacante del Real Madrid, menos con el nivel del Carioca. Pero decía Gonzalo, fijaos en el movimiento, en el desmarque, en cómo baila su par hasta que consigue colocarse a la perfección en el segundo palo y cómo remata de cabeza, que es... O sea, que no es un jugador altísimo, ni mucho menos, la técnica que tiene de disparo y lo que hay antes de eso, cómo se prepara, cómo sabe leer los espacios en el área. Chapó el segundo gol con ese control y afinando sin dejarla caer al palo, y luego igual, yendo al espacio, yendo a donde hay que ir, donde hay que cargando el área, casi en el área pequeña, y ese tacón en el tercero, en fin, un resumen perfecto de lo que es un catálogo de goles de Gonzalo García y de por qué merecen más oportunidades. Aquí creo que es un éxito de Xabi Alonso, me recordó al Mundial de Clubes. Gonzalo García fue entonces ante la baja de Mbappé, la aprovechó y fue con 4 goles, también dio una asistencia, el bota de oro del torneo, eso le llevó a ser renovado y a quedarse cuando no estaba en los planes y estaba más yendo a Estados Unidos para volver y elegir el mejor destino posible para seguir a lo Nico Paz o a lo Chema Andrés, porque os hagáis una idea. Bueno, pues él lo aprovechó. Y si os acordáis de aquellas, ¿qué destacamos de Xabi Alonso? En contraposición además con lo que habíamos vivido con Ancelotti. Oye, se lesiona Mbappé, si tú tienes un delantero, que sea de la cantera, Enrique estaba lesionado, ponlo, porque si no lo ponen no vas a saber lo bueno que es, si va a dar la talla o no. Ancelotti hubiera puesto a Rodrigo de falso 9, hubiera metido a Arda Güler, hubiera hecho cualquier historia menos poner a Gonzalo. Bueno, pues Xabi Alonso lo puso desde el primer partido en el Mundial de Clubes, y una de las cosas que se le había pedido, que se echaba de menos de él, era esa gestión que ya había llevado en el Mundial de Clubes, como ese rastro de entrenador valiente, de entrenador con decisiones importantes, se había ido perdiendo con el paso del tiempo, justo, paradójicamente, mientras él se desmarcaba también de esa etapa que creo que es la que más nos gustó a todos de esta nueva era con el técnico vasco. Bueno, pues ayer vuelve a apostar por Gonzalo, que es una apuesta suya desde el principio, tanto ponerlo en Estados Unidos como luego el empujar también para la renovación y que se quedara, y había que ponerlo. Para mí el techo del Real Madrid, o el delantero con techo más alto, es Endrick, que ya venía de ser jugador de minutos importantes con toda una selección brasileña. Pero si el delantero de Xabi Alonso era
Gonzalo, que lo hubiera puesto. Es que ha habido muchos partidos en los que se le podía meter y no lo ha metido. Bueno, pues ayer lo pone de titular, respondió muy bien. El Betis tenía una racha inmaculada de partidos fuera de casa. El Real Madrid tuvo su victoria más convincente en mucho tiempo, junto con la del Athletic, que son dos victorias, creo que de lo mejorcito desde después del partido contra el Valencia, que hay que irse ya a finales de octubre, y con eso, con esos nuevos aires, 4 victorias seguidas, aún a 4 puntos del Barcelona, va a Arabia. 5 goles, por cierto, de la cantera, que tiene mucho menos relato, tanto externo como interno. Hay que creérselo más también a nivel interno. Asencio, que ante esas dudas, ya lo he dicho en alguna ocasión antes, si Hausen no está al 100%, pasó a la vuelta del parón de selecciones de octubre y llegaba un clásico. Si Hausen no está al 100%, Asencio, más allá del gol, está demostrando un estado físico y un estado de confianza muy bueno. Yo tiraría por él, por lo menos para la semifinal en la Supercopa. No pasa nada. Hausen es muy bueno, ha costado mucho dinero, tiene un techo muy alto, pero si no está bien y encima físicamente todavía le está costando un poco o no va a estar al 100%, Asencio. Pero lo dicho, el gol también de Fran García al final, los 3 de Gonzalo, Asencio, un poco de marcar, sacar pecho, marcar paquete de la cantera, que hay que creérselo, hay que ponerlos, porque al final cuando los pones, pues algo te sirve. Fijaos a Asencio sin ir más lejos, y sobre todo Gonzalo, que a mí me sorprendería mucho por la gestión que ha hecho Xabi Alonso en estos casos, que no sea titular en Arabia Saudí, y me parece un camino que tiene que seguir Xabi Alonso, porque es un descubrimiento y es una apuesta suya. Donde otros hubieran optado a lo mejor por otra solución, él ha creído, solo tiene que seguir creyéndolo y poniéndolo, no dejándole sin jugar muchos partidos, sobre todo porque si tú lo vas poniendo, si le vas dando partidos como el del Betis, si le pones en la Supercopa, si te vuelve a pasar algo parecido con Kylian Mbappé a lo largo de la temporada, sabes que tienes un recambio de garantías. Así que nada, os leo en comentarios a ver por dónde tiraríais vosotros, qué os parece este cambio en los servicios médicos, qué os parece la gestión con Kylian Mbappé y qué esperáis de Gonzalo García. Un abrazo a todos y muy buena semana.